Juan Cubi es el candidato a parlamentario andino, el primer candidato a parlamentario andino por las listas 15, 18, las listas de la Unidad de la Izquierda. ¿Cómo está, licenciado? Buenos días. Buenos días, Jorge. Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo va la campaña? Creo que es una pregunta inevitable en estas circunstancias y sobre todo, ¿cómo va la campaña? Porque no se siente, primero, evidentemente todo está hecho para que Correa se perpetúe, pero en el segundo lugar, Alberto Acosta no se lo ve con mucho ímpetu, ¿o es una sensación equivocada? Yo creo que es una sensación equivocada. Estamos recorriendo todo el país. Casualmente la semana pasada estuvimos en algunas provincias amazónicas y de la Sierra Centro. Estamos haciendo una campaña de acercamiento a la gente que me parece que es la estrategia que a la unidad plurinacional le puede dar mejores resultados, porque estamos lamentablemente compitiendo con un aparato del Estado que está a favor del presidente candidato, que es Correa, y también las otras candidaturas disponen de enormes recursos económicos, como para hacer campañas mediáticas muy intensivas. Nuestra opción es caminar por las calles y reunirnos con grupos sociales determinados. ¿Para qué? Para escuchar. Yo creo que en esto Alberto Acosta está dando una lección democrática al país. Hemos ido a distintas ciudades, a distintos pueblos, a escuchar, que la gente opine, hable, pregunte. A veces la gente se desconcierta, porque ya nos hemos dado cuenta que es un país que no está muy preparado para escuchar. Y entonces resulta que la gente lo que aspira es que el candidato vaya a pregonar, vaya a proponer, vaya a imponer un criterio. Nosotros estamos haciendo la inversa. Estamos yendo a decir, no, nosotros venimos de candidato, pero queremos receptar cuáles son críticas, opiniones, propuestas, iniciativas de la gente. Y al comienzo, pues mucha gente como que se desconcierta hasta que toma confianza y es impresionante. Hemos estado en algunos foros universitarios donde los primeros 2 minutos luego de esta propuesta, la gente permanece en absoluto silencio. Y apenas habla el primero, se desata una retahíla de intervenciones que llega un momento en que hay que decir, por favor, paren esto porque no tenemos la capacidad ni el tiempo para procesar tantas opiniones. Y cuando la gente empieza a hablar, ¿qué dice? ¿Qué pide? ¿Qué exige? ¿De qué se queja? A ver, hemos hecho con sectores universitarios 2 preocupaciones centrales de los estudiantes. Uno, el tema universitario. Esto de la relegación de tantos miles de estudiantes que no han podido acceder a las universidades. Ellos están totalmente preocupados de su futuro en términos de formación profesional. 2, el término de la comunicación. Hay muchas preguntas respecto a la libertad de expresión. Hay una preocupación de la gente de qué está sucediendo o qué puede suceder con estas políticas absolutamente represivas, restrictivas y controladoras desde el Estado, o más bien dicho, desde el gobierno, para ser más específicos. Del gobierno, sí. Esos 2 puntos, por ejemplo, nosotros tenemos una propuesta muy contundente, muy clara. Libertad de expresión, respeto a la libertad de expresión irrestricto. Aquí en este país tiene que opinar todo el mundo. Todos los sectores tienen que tener el derecho a expresarse. Esa no ha sido tradicionalmente una propuesta de la izquierda. La izquierda. A ver, ¿de cuál izquierda, Jorge? De la vieja izquierda marxista, o de origen marxista o filomarxista, que cuando han llegado al poder, y estamos viendo incluso en los gobiernos que se declaran de izquierda en América Latina, han silenciado a todos los sectores discrepantes. A ver, Jorge, yo creo que... Empezando desde luego por Fidel Castro. Yo creo que el mundo ha evolucionado tremendamente. Yo soy muy cuidadoso cuando veo que toman el ejemplo de Cuba o para exaltarlo o para cuestionarlo. Cuba es un ejemplo único. No olvidemos que la Revolución Cubana es un producto de la Guerra Fría, es decir, era un enfrentamiento entre grandes imperios, grandes potencias, de los cuales pues muchos de estos países que eran relativamente pequeños tenían que ampararse en una de las 2 sombras. Yo no entraría en ese debate porque es interminable y es un debate muy falso. O sea, lo que me está diciendo es Cuba es una antigüedad de la Guerra Fría. No, es un producto de la Guerra Fría. Por lo tanto, el análisis no puede desligarse del proceso histórico que vivió el planeta, porque si no, entonces estamos hablando en el aire. Yo más bien plantearía qué ha sucedido en los últimos años con los proyectos de izquierda. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en países como Chile, Uruguay o Brasil? Esas son las izquierdas que a usted le inspiran. Es una reflexión más profunda y más actualizada de lo que tiene que ser la izquierda mirando al futuro. Por ejemplo, José Mujica, presidente actual de Uruguay, fue un guerrillero en los años 70, tuvo preso durante 12 años. Cualquiera podría decir, bueno, él debe haberse quedado con esa estructura ideológica de la Guerra Fría. Pues el discurso de Mujica es un discurso absolutamente futurista, visionario. Él está diciendo en Uruguay, señores, aquí hay que resolver temas centrales para democratizar la sociedad. Entonces, hay ejemplos de gobiernos de izquierda que tienen una postura absolutamente tolerante, abierta, moderna, actualizada. Bueno, creo que en mi caso personal hay ejemplos que a mí me inspiran personalmente.
En ese sentido, por ejemplo, nosotros... Su gran referente, digamos... Personalmente, por ejemplo, el discurso, la presencia, la historia, la trayectoria de Mujica para mí es ejemplar en América Latina. No solo para mí, yo creo que mucha gente está identificándose con eso. Él fue guerrillero. Él fue del movimiento Tupamaro. Usted fue guerrillero. También. Él es un hombre que hoy respeta las libertades democráticas. ¿Usted cree en ellas también? Sobre todo, no es que se respeta, es una convicción de que la democracia es el único camino viable. Y Alberto Acosta, el candidato a la presidencia por la Unidad Plurinacional, ha sido muy claro. Aquí todo se resuelve con más democracia, no con menos. Cualquier opción, cualquier camino de transformación del Ecuador tiene que fundamentarse en una profundización de la democracia. Y desde un discurso de socialismo, yo he invertido pues ese viejo discurso que había en los años 70, que solo el socialismo es democracia. No, solo la democracia puede conducir a una sociedad socialista, es decir, una sociedad donde exista mayor equidad, donde exista mayor inclusión de los sectores sociales, solo la democracia. Y nosotros en ese sentido estamos haciendo un profundo ejercicio democrático. Jorge, la única, el único, y hay que reconocerlo, la única fuerza política que en este proceso electoral hizo primarias fuimos nosotros. Y fueron unas primarias que incluso han sido reconocidas por medios de comunicación que no necesariamente son afines a nuestra postura política. Han dicho, ahí hubo un ejercicio democrático con delegados, votaron alrededor de 5.000 delegados de cerca de alrededor de 15 organizaciones entre políticas y sociales. Se hizo un conteo de votos, unas urnas abiertas con un comité electoral. Se proclamaron en Guayaquil los resultados y Alberto Acosta fue elegido en este espacio amplio con el 55% de los votos. Ha sido reconocido. Eso no lo ha hecho ninguna otra organización política en este país. Es absolutamente cierto lo que usted acaba de decir. No estoy mintiendo. Cierto. Fue público, fue difundido, fue procesado un recorrido de un mes con los 6 precandidatos por todo el país. Eso es un ejemplo de... Y yo creo que eso es una imagen, Jorge, que está ya proyectando esta izquierda que sí quiere renovarse. No niego que existan sectores que de pronto tienen posturas, digamos, que están un poco ancladas en el pasado, otros sectores que tienen una visión muy particular sobre la política, pero así tiene que construir un proyecto de izquierda, así tiene que construir la opción democrática para este país. No hay otro camino. El MPD, un partido que ha estado siempre en el tumulto callejero, en la violencia, en el griterío, casi en la subversión. De pronto se democratizó. Hoy podemos confiar en que el MPD es un partido democrático. Bueno, en la subversión estuve yo. El MPD no estuvo. No, yo dije casi en la subversión. Casi. Pero por un casi no podemos no, a mí los juzgar a nadie. O sea, en todo caso yo podría responder por haber estado involucrado ya le voy en a hechos de subversión. No, yo de eso no tengo ningún inconveniente, Jorge. Más yo tengo una carta de presentación personal mía, que es el acuerdo de paz que suscribimos con el doctor Borja. Entonces empecemos por ahí. Su candidatura en la Unidad Plurinacional es una candidatura que implica que Alfaro Vive, o lo que queda de Alfaro Vive, o lo que fue Alfaro Vive, plegó a esa unidad. No, es una candidatura mía personal. Yo no me voy a atribuir aquí la representación de Alfaro Vive Carajo, como le están haciendo algunos ex compañeros que están en el gobierno. Yo he entrado en esta unidad a título personal por una convocatoria de Alberto Acosta, con quien tengo una relación de muchos años y a quien yo respaldé en la Asamblea Constituyente de Montecristi en cuanto yo era asesor del padre Fernando Vega. Yo fui asesor de él y yo le respaldé siempre a Alberto en toda esa conflictividad que tuvo con estos sectores de la derecha de Alianza País que terminaron imponiéndose en Montecristi y que son los que de alguna manera están coartando la posibilidad de realización de la Constitución del 2008. Es esa relación la que a mí me ha vinculado a este proyecto en términos operativos, pero en términos ideológicos yo soy un tipo toda la vida de izquierda, pero además de una izquierda que sí tuvo una vocación profundamente democrática frente a las posturas mucho más tradicionales de la vieja izquierda. Alfaro Vive Carajo en los fines de los años 70 surge precisamente por marcar una distancia con esa izquierda rígida, absolutamente fundamentalista, que fue la que de alguna manera marcaba la pauta en el país. Eso provocó, y nosotros quisimos en este país dos méritos desde la izquierda. Uno, haber recuperado el concepto de la democracia como el fundamento de una transformación social en un país. Y dos, la recuperación de Alfaro como un guía que no tenía que ser una figura importada, como era usual en la izquierda, ¿no? Todo el mundo era seguidor de Lenin, de Mao, del Che, de Fidel. Nosotros dijimos, no señores, aquí hay que construir un referente ideológico propio. Es el general Alfaro, que lamentablemente hoy en día,
por obra de esa propaganda abusiva de estos publicistas del gobierno, se ha convertido ya prácticamente en una valla publicitaria, ¿no? Sí. El general Alfaro ya dejó de ser un general de las libertades, de la lucha, de las transformaciones, ahora está convertido en un aditamento publicitario, lamentablemente. Además le quitaron lo liberal y lo convirtieron en socialista, pero en fin. Bueno, fuera que le hubieran mantenido lo liberal, Jorge, porque lo liberal sí tiene un vínculo ideológico con el hecho de la libertad, de las igualdades. No, aquí han hecho una especie de bodrio ideológico que no sirve ni para uno ni para otro. Linda expresión, bodrio sí, es un bodrio ideológico. Entonces no sabemos ahora si Eloy Alfaro qué es, si es liberal, si es socialista, si es socialista del siglo XXI. Es correísta. Lo han convertido en un ícono correísta. Sí, pero ni siquiera eso, porque además hay cuestiones que ni siquiera empatan. Yo he leído profundamente a Alfaro, he leído a Peralta. Uno de los discursos, aquí habría que discutir si fue solamente un discurso o una postura sincera de Alfaro, pero lo que registra la historia es que él siempre se opuso a la reelección, por ejemplo. Claro. Él decía, señores, aquí no voy yo a propiciar ninguna reelección, pese a que los áulicos le pedían. ¿Qué similitud puede haber con un presidente que está planteando reelecciones progresivas? Es que estas perpetuaciones son, por definición, antidemocráticas. Sí, pero son antialfaristas también, al menos si nos remitimos al discurso de Alfaro. Vuelvo a la pregunta entonces del MPD. ¿Podemos creer que el MPD de pronto se volvió un partido democrático? Bueno, yo a lo que me puedo ceñir, porque es la primera vez que yo como persona mantengo una alianza con el MPD en términos ya político-electorales, yo de lo que puedo dar fe es de que hasta el momento ha habido un respeto de todas las organizaciones que son parte de la unidad plurinacional, un respeto para las decisiones colectivas y para las construcciones democráticas. Aquí nadie está imponiendo por la fuerza, ni con garrotes, ni con medidas de otro tipo que no sean lícitas las decisiones de la coordinadora. Por eso es que, Jorge, si revisas la lista nacional, hay una diversidad enorme. Aquí no es que es impuesto que como el MPD o Pachacuti son los que tienen el registro electoral, van a imponer sus listas. Yo no soy ni de Pachacuti ni del MPD, soy parte de la coordinadora, soy parte de Montecristi Vive, estoy encabezando la lista nacional, la lista nacional para parlamentario andino. El Alberto Acosta, que es de Montecristi Vive, encabeza la lista para presidentes. En distintas provincias encabezan personas de Pachacute, del Grupo Participación de Gustavo Larrea, de Poder Popular de Paul Carrasco, MPD, Pachacute, Marta Roldós, que pertenece a la red, está tercera en la lista nacional. Es decir, hay una diversidad enorme que yo creo que sí refleja el país mucho más que otras candidaturas o tiendas políticas y que se ha logrado gracias a un respeto y una tolerancia interna, hay que reconocerlo. Después de lo que íntimamente mucha gente puede estar pensando o aspirando, yo ya no puedo dar fe de eso, claro, porque me estaría convirtiendo ya en parapsicólogo y quisiera hacerlo, pero no he tenido la posibilidad de acceder a esos dones naturales. Muy bien, Juan Cubi, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, Jorge, y espero pues que la gente nos respalde en este proceso electoral. El respaldo que pide Juan Cubi es de las listas 15-18 de la Unidad Plurinacional de Izquierda. Juan Cubi es candidato a parlamentario andino.